continúe bendiciendo en esta mañana. Qué bueno es poder escuchar esos anuncios, ¿verdad? Para que nuestro ánimo se mantenga siempre fuerte y tratar de cumplir la meta que el Señor nos ha encomendado. Según lo que el Señor nos ha dado, así también uno darlo más adelante. En la mañana de hoy, mientras escuchaba al pastor Eliezer hablar sobre los anuncios, meditaba también en el mensaje. Amar es un mandamiento dado por Jesús. Y si nosotros vemos el contexto de lo que implica la palabra amor, es un contexto muy amplio. Nosotros los seres humanos, cuando escuchamos la palabra amor, básicamente la relacionamos con la intención entre dos personas que se unen para tener algún tipo de intimidad. Pero la palabra amor va más allá de eso. Cuando se le preguntó al Señor Jesús acerca de la ley y de los profetas sobre el obedecer a Dios, el Señor resumió de esta forma: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno quiere entender el concepto de lo que significa verdaderamente la palabra amar, la palabra amor, necesariamente, hermanos, tenemos que irnos a 1 Corintios 13. Porque parece que hoy en día nosotros, incluso algunos creyentes, hemos perdido la visión de amar. Pero quiero que nosotros, antes de entrar en el texto del mensaje de esta mañana, para tener una definición de lo que la palabra de Dios dice, porque estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de ningún libro secular, de lo que es el amor, cómo lo define la Biblia. Para amar, hermanos, primeramente tenemos que entender qué es el amor. Porque si no, entonces nosotros pudiéramos estar, ofreciendo algún tipo de sentimiento humano que no necesariamente signifique amar. Dice 1 Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esta porción de la palabra de Dios entra en los primeros 2 versículos en un contexto que cualquier creyente, cualquier persona que conoce a Dios, quisiera estar en ese nivel. De experimentar dones que no todo el mundo lo tiene, y también de experimentar, por decirlo así, conocimiento, sabiduría y ciencia que probablemente muchos de nosotros desearíamos tener. Pero si eso no va acompañado de amor, eso no sirve de nada. No sirve de nada, porque probablemente sea algo para uno deleitarse y edificarse a uno mismo, y no así para dar una muestra de lo que Dios ha hecho con nosotros y nosotros entonces mostrarlo a otros o darlo a otros. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 3 de este capítulo 13 de 1 Corintios: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí entra en un contexto terrenal, en un contexto humano. Cuando nosotros vemos a alguien desprendiéndose de algo material para darlo a otros que lo necesitan, lo llamamos como una muestra de amor. Pero si en verdad esa intención, esa acción no va acompañada de lo que verdaderamente es amar, eso de nada sirve. Porque probablemente muchas personas dan para ser vistos por los otros, para que los demás vean en él esa cualidad. Y dice la palabra que el que hace esto ya tiene su recompensa, porque ya ha recibido la recompensa de los hombres.
Aquí en este versículo 3 está hablando de este contexto humano que muchas veces los vemos. Dar para ser vistos. Pero si no hay amor en ese dar, dice la palabra de Dios que no sirve para nada. Dice que no sirve para nada. Ahora, a partir del versículo 4, la palabra de Dios nos dice cómo es el acto de amar. Cómo es el acto de amar, de sentir amor por los demás. Dice la palabra de Dios que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por eso decía, mientras escuchaba el pastor esta mañana hablar sobre el proyecto de la iglesia, yo pensaba en mi mente y decía, si este grupo de hermanos que nos reunimos aquí, no hubiéramos hecho esto con un verdadero amor para el Señor, no tendría ningún valor. Porque todavía nosotros no podremos explicarle a alguien cómo hemos llegado hasta aquí y sería algo incomprensible. Pero lo único que ha hecho posible todo esto es el amor de nosotros hacia Dios y Dios mostrando su misericordia y manifestándose según Él le ha placido. Dice, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 5, el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Yo sé que muchos de nosotros aquí, hermanos, no estamos buscando nada que no sea servir. No estamos buscando nada que no sea agradar a Dios. Darle esa gratitud a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Dice, el amor no se irrita. A veces es difícil trabajar, los seres humanos ponerse de acuerdo, pero hasta ahora el Señor nos ha dado esa gracia. Nos ha dado esa gracia. No guarda rencor. Cualquier diferencia, cualquier situación, se sobrepasa y seguimos adelante. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la característica del amor. Y esa es la base para nosotros entonces, poder amar. En cualquier contexto de la vida, del esposo a la esposa y viceversa, el amor hacia los hijos, el amor hacia los hermanos, el amor hacia Dios. En todo el contexto de la palabra amor, en todas sus definiciones, la Biblia nos dice lo que realmente es. Para nosotros entonces poder hacer un verdadero ejercicio de lo que es amar. Porque si no lo tenemos claro la luz de la palabra de Dios, nunca vamos a llegar a tener una verdadera práctica de lo que es el amor en sus diferentes versiones. Así que hermanos, aquí entonces, yéndonos al pasaje que tenemos en Juan capítulo 13, los versículos del 31 al 35, vamos a ver aquí después de esta breve definición de lo que es la palabra de Dios sobre lo que es el amor, cómo el Señor, antes de concluir su ministerio, preparaba a los discípulos y a los apóstoles para que ellos entendieran cuál era ese vínculo perfecto que pudiera hacer que ellos se mantuvieran unidos para continuar el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Luego que terminó el lavamiento de los pies, aquella reunión, aquel tiempo de compartir, dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 31, de la manera siguiente. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Pareciera un juego de palabras, hermanos, que a nosotros se nos hace difícil de entender. Pero el Señor está hablando de esa correspondencia entre Él y el Padre. Entre la glorificación de Él
como el enviado de Dios para salvar a la humanidad y la glorificación del Padre en haber hecho ese acto de misericordia de enviar a Jesús aquí a la tierra para restablecer esa comunicación que se había perdido entre Dios y los hombres. La gloria solo le pertenece a Jesús y a Dios, porque ellos tuvieron la misericordia de proveer un nuevo camino para que nosotros pudiéramos entonces restablecer nuestra comunión con el Padre a través de Él, a través de Jesús. Entonces, cuando ya el Señor sabe que llega el tiempo de despedirse, que va a llegar el tiempo ya de apartarse de los que le seguían, dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Quién no quisiera ir detrás de aquella persona que te cuida, de aquella persona que te ama, de aquella persona que te respalda, de aquella persona que te da algún soporte emocional, espiritual y hasta material? ¿Quién no quisiera ir en pos de los pasos y detrás de esa persona? Cuando alguien, por ejemplo, sale de nuestro círculo y reconocemos que esa persona ha sido una persona de bendición para nosotros, ¿quién no se pone triste? ¿Quién no entristece? ¿Quién no llora? ¿Por qué? Porque se ha salido de nuestro círculo alguien que ha sido de bendición para nuestras vidas. Pero el Señor estaba hablando a aquellos hombres para que ellos pudieran entender que aún Él partiera físicamente de este mundo, su obra iba a continuar con Él, sin Él ya aquí físicamente. Pero iba a estar el otro Consolador, el Espíritu Santo, y la obra del Señor también como un ejemplo para cada uno de nosotros. Y en esa conversación de ellos, el Señor dice estas palabras, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. Le estaba hablando de un mandamiento, no le estaba hablando de algo que probablemente ellos pudieran hacer, sí o no. El Señor estaba ordenando, estaba mandando, porque el Señor sabía y entendía que la única forma de que la obra que Él había comenzado iba a mantenerse, iba a extenderse, si había amor entre los discípulos y entre los apóstoles. No había forma, hermanos. En un conglomerado, en un grupo de personas, y especialmente en la iglesia, si no hay amor, un amor genuino, transparente, entre ese grupo de personas, las cosas no van a marchar bien. Cuando yo desconfío, cuando yo no creo, cuando yo actúo diferente a lo que hablo, entonces comienza el tema de perder la confianza. Pero cuando hay amor, nosotros nos mantenemos de una forma clara, transparente con los demás. No tenemos que hacer poses para que los demás crean que somos de una forma, cuando en verdad no lo somos. Por eso es una de las cosas que a veces le decimos, hermanos, seamos originales. Nosotros no somos artistas, no somos gente de la farándula, nosotros no somos personas del cine. Nosotros somos creyentes, hombres y mujeres pecadores, comunes y corrientes, lavados por la sangre de Cristo, y que por la misericordia de Dios hemos alcanzado perdón de pecados, redención y vida eterna por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mantengámonos siempre genuinos, hermanos, mostrando el amor, mostrando la misericordia, mostrando la paz los unos a los otros y entre todo el grupo, de manera original. No tenemos que guardar poses ni tener
ningún tipo de actitud, nuestra personalidad, que demuestre al grupo algo que nosotros no somos. Siempre seamos originales en lo que hacemos, en lo que decimos, pero sobre todo mostrando el amor y la misericordia de Dios que mora en nosotros. Así que el Señor quería que estos hombres aprendieran a tener ese tipo de relación. Era amarse los unos a los otros, era cuidarse los unos y los otros, era protegerse, era entregarse los unos por los otros. Y eso implicaba que ya a partir de ahí tenía que darse un cambio de acción entre la relación del grupo de los discípulos y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque sin eso no iba a ser posible entonces que ellos pudieran avanzar en la predicación y la extensión del reino de Dios. Y eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia, hermanos. Líbrenos Dios, líbrenos el Señor, que cada uno busque lo suyo propio. Que cada uno busque algo diferente que no sea el darle la gloria a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, mantenga ese propósito en su vida. Buscar las cosas de Dios y agradar a Dios como Él se lo merece. Él está buscando adoradores, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora bien, hermanos, el versículo 35, cuando el Señor Jesús está hablando aquí, le está diciendo cómo sería el testimonio de los hombres y las mujeres que creyeron, que han creído en Jesús, cuando exponen de manera pública que son creyentes. Dice este versículo 35, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando usted llega a una iglesia en la que se dice que se practica el amor de Dios, se dice de boca, pero en la práctica no es así, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se va debilitando, el cuerpo se va enfermando, porque eso fue lo que el Señor dijo. La gente van a saber que ustedes son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Porque no hay otra forma de que nosotros podamos darle un testimonio a los de afuera. No hay forma que yo pueda decir que soy creyente cuando mi testimonio con mis hermanos es un testimonio malo. Cuando yo miento, cuando yo engaño, cuando yo disfrazo las cosas. ¿Por qué? Porque esa no es la manifestación del amor que el Señor dijo que tuviéramos. Esa no es la manifestación del amor que la palabra nos dice que es el amor. Por eso, hermano, cuando nosotros queramos entender lo que verdaderamente es el amor, y vamos a esa porción de 1 Corintios 13, usted verá que los dos primeros versículos de esa porción habla sobre un contexto espiritual. Y en el tercer versículo de esa porción habla de un contexto terrenal, abarcando todo lo del hombre, o abarcando cualquier terreno en el que se mueve el hombre, sea espiritual o sea humano. Pero en el contexto de la iglesia, los de afuera, los que no conocen al Señor, van a saber que nosotros somos sus discípulos cuando mostremos ese amor los unos con los otros. Hace varios domingos que vengo diciendo, hermano, de esta plataforma, la iglesia no es una organización que se clasifica por jerarquías.
Aquí el único grande es Dios. Y eso es lo que el pastor Eliezer y yo lo tenemos claro. Aquí lo que somos, lo que estamos aquí, somos servidores del Señor. Y servimos de lo que Él nos ha dado. De lo que Él nos ha dado. Si nos ha dado unos cuantos dones, con esos dones servimos. Si nos ha dado alguna cualidad humana o alguna habilidad humana, con eso servimos. Si nos ha dado algo, un poquito de lo material, con eso también servimos. Y esa es la idea, hermanos, que quiero dejar en la iglesia en esta mañana. Somos hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, llamados para servir en la obra de Dios. Pero para eso tenemos que estar claros en lo que significa el amor y lo que es la acción de amar. ¿Por qué? Porque los de afuera, los que no conocen al Señor, conocerán al Señor en la forma como nosotros nos relacionemos. Si ven amor en nosotros, si ven un real comportamiento en nosotros, en donde no hay mentira, no hay engaño, no hay artificios, no hay cosas enmascaradas, entonces la gente va a creer que verdaderamente Jesús vive en ese grupo de hombres y mujeres que se congregan para bendecir, para adorar y para exaltar su nombre. Si esa práctica no se da en la iglesia, hermanos, si cada uno busca lo suyo propio, si cada uno se enfoca en cosas personales, si cada uno se enfoca en proyectos propios, entonces nunca la manifestación del amor se hará una realidad en la vida de la iglesia. El Señor no le pidió a los discípulos una preparación teológica, no le pidió una preparación académica, no le pidió una preparación política, no le pidió una preparación en la que cualquier persona cuando los viera a ellos lo exaltara y los reconociera por lo que ellos eran. No, les pidió que se amaran los unos a los otros. Les pidió que se cuidaran los unos a los otros, que se ayudaran los unos a los otros, que hicieran el ejercicio de servir a Dios con humildad, siempre buscando la gloria de Dios. Recuerden las palabras que decía al principio, cuando al Señor lo confrontaron y le dijeron, ¿qué dice la ley y los profetas? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el contexto de los hermanos, de los discípulos y apóstoles, que iban a continuar el camino para hasta llegar a lo que iba a ser la iglesia, o a lo que es la iglesia hoy, le dijo entonces esto, que conocerían sobre el Señor si tuvieran amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que verdaderamente me siguen, si mostraran amor los unos para con los otros. Ahora, hermanos, ¿cuál es el gran reto que tenemos nosotros hoy? ¿Cuál es el gran compromiso que tiene la iglesia hoy? Es ese. Porque no es tan sencillo hacerlo. Es que, por ejemplo, cuando yo siento que un hermano me falta a mí, yo tengo que tener la capacidad y en el amor del Señor de, aunque el hermano me falte o la hermana me falte, perdonar esa falta en el Señor. Porque es mi hermano y tengo que amarlo. O es mi hermana y tengo que amarlo. Cuando yo siento que algo, digamos, a mí me afectó de manera particular, yo tengo que hacer un acto de ir al Señor en amor, orar y buscar la sanidad. Y como dice la Escritura, no guardar rencor. Porque el amor, aunque ustedes no lo crean, hermanos, evita muchas situaciones emocionales, espirituales y hasta de salud física en nosotros. Muchos cristianos viven enfermos, muchos cristianos tienen rencor, muchos cristianos guardan raíces de amargura, muchos cristianos viven una vida solo pensando en lo que me hicieron y en lo que estoy viendo hoy. Y se olvidan de que el Señor nos invita a que cuando algo pase en nuestras vidas, vayamos delante de su presencia a buscar esa sanación. Y ahí comienza un ejercicio de amor. Ahí comienza un ejercicio de amor, porque el mismo Señor es que se reúne con los discípulos
y les dice qué hacer para que los demás reconozcan que son mis verdaderos seguidores. Así que, hermanos, nosotros tenemos ese reto. Tenemos el reto de aprender a amar, de saber lo que es el amor. Y yo les invito a que vayan de nuevo a esa porción de Corintios 13 y léanla con detalle para que ustedes vean cómo la palabra de Dios define esto. Una porción que a veces se habla mucho en los matrimonios y se habla de una manera elegante, pero tiene un contenido muy profundo para la vida del hombre o de la mujer que se ha propuesto seguir el camino de Dios. Y no es fácil, porque recuerden que nosotros tenemos un viejo hombre ahí que siempre quiere salir a flote, que se mantiene detrás porque el nuevo hombre en Cristo Jesús lo aplasta. Lo aplasta. Así que, hermanos, tratemos en la voluntad del Señor, en nosotros ser unos verdaderos practicantes del amor. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, unidos, viéndonos todos del mismo tamaño, sirviéndonos los unos a los otros con amor, con desprendimiento y de una manera original. Que Dios nos ayude a entender lo que es el amor y lo que significa amar en el contexto bíblico. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, te damos en este día. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Siempre decimos esta expresión: tu palabra es verdad. Señor, gracias porque a través de ella nos enseña el verdadero significado de lo que es amar. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, mi Dios, porque el amor es el vínculo perfecto. Gracias, mi Dios, porque si no tenemos la capacidad de amar, Señor, no podemos demostrar que somos verdaderamente discípulos tuyos. Gracias, Padre, porque ese amor nos mantiene unidos, nos mantiene, Señor, en armonía, en alegría, unánimes, juntos, trabajando, Señor. Mira esta iglesia, Padre, síguele dando de tu gracia. Síguele, Señor, ministrando a través de tu palabra, mi Dios. Sigue, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros. Permite, Padre, que este ejercicio de adoración a través de los cánticos, de los diezmos, de las ofrendas y de la predicación de tu palabra, mi Dios, llegue a ti, Padre, con olor fragante, agradable y perfecto, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has puesto en manos de hombres y mujeres, Señor, pecadores, algo grande, algo, Señor, maravilloso, que nosotros ninguno somos merecedores de ello. Pero tú, Señor, te has placido y nos has dado esa bendición de estar aquí en este lugar, Señor, y continuar extendiendo el reino y la obra de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Permite siempre que nuestros corazones, Señor, aprendan a no guardar rencor, a no tener manifestaciones carnales y a ser, Señor, verdaderamente discípulos tuyos al amarnos los unos a los otros con un amor genuino. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, estas cosas te las pedimos, te damos las gracias y por él en su nombre también oramos. Amén.